Hola a todos hermeneutes, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, estamos en el mes de febrero, mes por excelencia del amor y de la amistad, ¿vale? Por eso hoy nos acompañan junto a Hermes y a Hécate, tradicionales del canal, Afrodita, Eros y el gran maestro, ¿vale? Porque son los arquetipos típicos del amor. No solo del amor en pareja, sino del amor familiar, del amor personal, del autoamor. Y bueno, de todo lo que es la energía del amor, que es tan importante mantener y gestionar, ¿vale? Porque la energía del amor universal, del amor que escapa a la comprensión humana, de ese ágape, de ese eros, de ese amor de alma, es súper importante para nuestra vida, para nuestro cuerpo emocional y para lo que es nuestro alma, ¿vale? Nuestro alma fundamental. Así que vamos a hacer una tirada del amor para todo el mes, todo el año, perdón, todo el año 2025. Ya sabéis que para mí el año natural comienza en marzo, así que vamos a hacer una tirada horóscopo a horóscopo de cómo va a ser la energía del amor influyendo o influenciando cada uno de estos horóscopos. No olvidéis, ya os lo puse en el último serie de vídeos sobre el horóscopo, que no es solamente ver vuestro signo, sino también vuestro signo solar y vuestro signo lunar, ¿vale? Si no sabéis cuál es vuestro signo solar o vuestro signo lunar, dejádmelo en comentarios y yo me pongo en contacto con vosotros para determinar cuál es... pues eso, cuál es vuestro signo, ¿de acuerdo? Y una cosita más, si al final la tirada sale un poco nefasta y queréis un ritual para el amor, dejadmelo también en comentarios porque tengo uno subido muy facilito, solo se necesita una vela rosa o blanca, un poquito de pétalos de rosa, azúcar, canela, algo muy sencillito para atraer el amor a vuestra vida. Así que si queréis ese vídeo, también dejádmelo en comentarios y os mando el enlace para el mismo, ¿vale? Y ahora, sin más dilación, vamos a comenzar. Como digo siempre, comenzamos. Aries. Veamos qué tiene el 2025 preparado para Aries. ¿Qué tiene el 2025 preparado para Aries? ¿Qué tiene el 2025 preparado para Aries? Qué baraje más malo. Tres cartitas más. Bueno, Aries, veamos qué nos dicen las cartas y los oráculos para ti. 2025, bueno, ¿cuánto arcano mayor? Junto. La muerte, el ermitaño, el karma, la rueda de la fortuna, bueno, y la torre. Desde luego, 2025 trae muchas curvas para ti, Aries. Estaría muy bien que vieras también cómo es tu ascendente y tu lunar para entender bien un poco el contexto de la tirada. Con la muerte y la rueda de la fortuna, el ermitaño, la torre y este 7 de espadas, creo que este año tienes muchas grandes probabilidades de que te traicionen a alguien en el amor, si es que estás en pareja, y esto te lleve a tomarte una ruptura, aunque creo que es una ruptura temporal, no es una ruptura demasiado grande, ¿vale? No es demasiado larga, pero sí que existe esa probabilidad de... o sea, con ruptura no demasiado larga me refiero a que pareciera que fuera algo temporal, ¿vale? Como que de alguna forma rompéis y luego volvéis, o es una ruptura no demasiado larga en el tiempo, porque luego encuentras a otra persona. Pero desde luego sale el 3 de bastos y el 7 de espadas, que me hablan de traición y de personas que desaparecen en tu vida. También te veo el 8 de copas, que es una persona que renuncia a la situación en la que está para irse a otro lado. No sé si es que la pareja te abandona o tú tienes que hacer cambios en el trabajo o algún tipo de cambios que abandonas de la situación actual y eso hace que tengas que tener una relación a distancia. El 6 de espadas también me habla nuevamente de una separación, de una ruptura. El ermitaño habla de sentirse solo, de sentirse abandonado. Entonces
una serie de cartas que hablan que tanto estés soltero o soltera como casado o en pareja, hay una gran probabilidad de que durante el año tengas una serie de circunstancias para que digas, bueno, económicamente estoy bien, en el trabajo estoy bien, pero en el amor tengo que empezar a dedicármelo más a mí mismo, a mí misma, y pues voy a acabar el año soltero o soltera, ¿vale? No veo que tengas grandes probabilidades de pareja, porque si tienes una relación que no es del todo madura, veo, pues eso, esa traición. Si tienes una relación más o menos asentada, veo que tienes un cambio en tu vida grande, ese viaje, ese cambio de trabajo, esa torre, esa muerte, en la que vas a tener que cambiar de vida y tu pareja no te va a acompañar. Y aquellos que tengáis una relación más o menos sólida o asentada, pues es como que también de alguna forma os vais a sentir solos dentro de esa relación. Así que tenéis un proceso un poquito jodido, pero es un proceso de autodescubrimiento, de búsqueda interior para que empezáis a estar bien con vosotros mismos, con vosotras mismas, de autoamor, ¿vale? Esta es una tirada de amor, amor propio, amor hacia las parejas, hacia los amigos, hacia la familia. Por lo tanto, extrapola todo lo que te estoy diciendo a esos aspectos, pero todo esto tiene un fin. Va a ser un año de sentirte solo o sola, pero con el fin de que te empieces a amar a ti mismo y a ti misma, a no traicionarte a ti mismo y a ti misma. Y ojo, que también sale la carta del karma, es decir, hay una energía ahí de equilibrio, de balanza, en la que cuando tú no has sido buen amigo o buena amiga, buen hijo o buena hija, buen padre o buena madre, buen hermano o buena hermana, o buena pareja o buen amigo, ahora se te va a devolver, ¿vale? Y se te va a devolver para también que tú entiendas el mal o la falta de bien que has hecho en el pasado y de esta forma seas capaz no solo de quererte más a ti mismo y a ti misma, sino también de entender un poco más cómo funcionan las relaciones desde un punto de vista menos egocéntrico. Veamos qué dice el oráculo. El oráculo a veces pues compensa las tiradas y, y bueno, nos dicen otras cosas. Estas estaban al revés por error y esta sí que se ha dado la vuelta al tirarlo, ¿vale? Creo que la carta de Perseo invertida, que habla de coraje, me está diciendo de que de alguna forma vas a tener miedo a todos los cambios que están por llegar en este año. Tú estás en tu zona de confort, estás bastante cómodo, bastante cómoda, pero sabes que vienen grandes cambios y tienes terror a estos cambios. Estos cambios se van a dar sí o sí, porque tienes el fuego de la transmutación favoreciendo estos cambios. Son fuegos que te van a purificar tus relaciones de pareja, tus relaciones de amistad y tus relaciones contigo mismo, contigo misma. Y para eso se tienen que destruir una serie de relaciones y otras tienen que cambiar. Por lo tanto, el consejo que te están diciendo los oráculos es que no tengas miedo y te acerques y aceptes y abraces esta aventura, ¿vale? Es una aventura en la que vas a tener que aprender a cambiar tu forma de querer, tu forma de amar, tu forma de entender el amor y cosechar el amor propio. Ese es el deseo y el regalo que te están dando los dioses, el vivir y aprender a vivir en soledad para que aprendas a amarte a ti mismo, que ese es el mejor regalo que te pueden dar los dioses y eso también te ayudará en un futuro a encontrar otra pareja. Y ahora voy a hacer una tirada interactiva, una tirada terapéutica o evolutiva sobre aquellos aspectos o tu relación con el amor, aquellos aspectos que tienes que cambiar o no. De nuevo te sale el poder del fuego, ¿vale? Y bueno, un poco lo que me está diciendo las cartas con esta flecha rota es que tienes que dejar en el pasado aquello del pasado. Todo lo que ya está muerto, todas las relaciones de amigos, amigas, parejas, que ya no sirven, que ya no funcionan, que ya están dando sus últimos coletazos, que ya no te aportan nada, que ya es casi tóxico, déjalo en el pasado. Deja también en el pasado rencores, deja también en el pasado historias malas, que el pasado quede en el pasado, que sea como un trapo que cae y ya está, ya ha desaparecido. El pasado está y lo que importa es el momento presente. En este momento presente es importante que enciendas tus pasiones y no solo esas pasiones sexuales, esa pulsión sexual, sino aquello que realmente te motive, aquello que realmente te apetezca. Si te apetece hacerlo solo, hazlo solo. Si te apetece hacerlo en compañía, hazlo en compañía. No tienes que estar esperando que nadie te acompañe para hacer las cosas. Aprende a estar bien contigo mismo. Sé un poco más hedonista. Sé más de trabajar contigo mismo, contigo misma, para, pues eso, desarrollar ese fuego interior
que además va a propulsar ese cambio durante todo el año 2025 que te va a transmutar, va a convertir tu yo emocional o tu yo social en otro ser que va a ser una mejor versión de sí mismo, de vosotros mismos. Y esto tenéis que hacerlo cargo con autoridad, no tenéis que dejar que esto fluya y bueno, pues como me lo está diciendo Hermes y me lo está diciendo el oráculo y me lo está diciendo tal, y es el año de la serpiente y toca mudar la piel y es el año 2025 que es un año nuevo en el que vamos a sentar cosas, vamos a dejar que pase, no, tenéis que echarle huevos, salir de vuestro área de confort, echarle coraje, poner autoridad, echar el coraje de ese perseo invertido, echarle coraje, enfrentaros a la situación, enfrentaros al cambio, echarle huevos, echarle ovarios y enfrentarle a este cambio para que este cambio sea lo más rápido y productivo posible. Y nada, hasta ahí la tirada de hoy, espero que te haya gustado, espero tu like, espero tu comentario, espero que compartas este vídeo con aquellos que creáis que quieran escuchar el mensaje porque les beneficie, porque les resulte útil, les resulte necesario y les venga súper bien escucharlo. Y nada, quedo abierto a vuestros comentarios, vuestras peticiones y aquello que me queráis preguntar, consultar o decir. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y darle a la campanita para tener mayor notificación y estar más al día de mis tiradas. Y nada, un abrazo de luz y hasta pronto.